Fernando, te saludamos desde Paraná, Paola Ponroy, César Abraham, bienvenido a PIP TV. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes hoy. Y bueno, nada, nos escuchaba atentamente porque la verdad que explicaron muy bien cuál es el origen y cuál es un poco el trayecto que tratamos de recorrer un poco con este documental, ¿no? Y que tiene como punto de partida, como decían ustedes, esto de que la obesidad se triplicó en los últimos 40 años, ¿no? Este dato que a veces se toma o se soslaya o se piensa que tiene que ver con como culpabiliza un poco a la persona del sobrepeso, como si fuera un tema de voluntad. Bueno, nosotros nos empezamos a preguntar un poco qué era lo que estaba detrás y hablando con médicos, hablando con nutricionistas, con especialistas, fuimos viendo que efectivamente no tiene que ver tanto con, por supuesto que sí tiene que ver con los hábitos, pero digo, fundamentalmente tiene que ver con la forma en la que está funcionando todo el sistema de producción, de distribución y de comercialización de los alimentos, ¿no? Pues es que es un tema que nosotros venimos abordando en PIP TV, el tema de, bueno, ¿qué elegimos para alimentarnos y en qué grado eso que nosotros elegimos nos alimenta? ¿De qué manera también la industria alimenticia está desarrollando todo un proceso que nos conduce a enfermarnos, ¿no? Pensando además en que la obesidad lo que hace es desencadenar otro tipo de patologías. Ustedes reflejan varias historias, varias miradas. Empiezo por preguntarte qué aporte sentís vos que pretende hacer la ciencia que manifiesta su preocupación por este tema. Mira, por lo pronto hay un primer diagnóstico, ¿no? En el que coincide, digamos, la gente de la Organización Mundial de la Salud, pero también, digamos, las diferentes organizaciones que trabajan con el tema en general y que tiene que ver un poco con la forma en la que se están produciendo los alimentos, focalizando sobre todo en lo que se llaman alimentos ultraprocesados, ¿no? Es decir, los alimentos hay de tres tipos: el alimento común, digamos, en la materia prima que conocemos, el alimento procesado y el alimento ultraprocesado, ¿no? Que es una cantidad de alimentos que consumimos permanentemente, a veces sin darnos cuenta, pero que contienen en sí mismo aditivos o cosas que no tienen que ver directamente con el alimento original, ¿no? Y en ese proceso, digamos, se recarga, por ejemplo, de muchísima azúcar, ¿no? Que diferentes tipos de azúcar, fundamentalmente se usa uno que se llama el jarabe de maíz de alta fructosa, que viene del maíz, digamos, pero que básicamente se usa para endulzar alimentos, y lo que estamos viendo es que estamos consumiendo muchísimas más azúcar, por ejemplo, que la que se consumía hace 30 o 40 años, ¿no? Y que ese azúcar no está solo en lo que creemos que tiene azúcar, digamos, no es que comemos chocolate o caramelos, sino que por ahí en la galleta de arroz que uno come y que cree que es light, bueno, esa galleta está llena de azúcar o con sodio o con otro tipo de nutrientes que hacen que sea más rica, que tengamos más ganas de comerla, etcétera, 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 pero también genera que el impacto, digamos, en nuestra salud sea mucho más significativo que antes, ¿no? Es decir, cuando uno, como vos contabas un poco, Paola, el documental tiene varios capítulos en donde vamos contando diferentes historias. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la organización Barrios de Pie, que hace un operativo de talla y peso, que es muy interesante y que lo vienen haciendo hace como 20 años, ¿no? Y ellos nos cuentan que, por ejemplo, los chicos que en situación de vulnerabilidad, que ellos en general miden, etcétera, han visto como desde el 2000 para acá desapareció lo que era desnutrición, digamos, es decir, lo ven que eso por ahí hace 20 años se podía ver en algunos lugares, y hoy lo que sí se ve con contundencia es la malnutrición, digamos. Son chicos que tienen un peso, tienen sobrepeso o obesidad, y que empiezan a ver también, lo cuentan ellos, diabetes de tipo 2, digamos, que era una patología que habitualmente no se veía en chicos, o hipertensión, o otro tipo de cosas que terminan siendo o van a impactar en la vida de esos chicos de acá hasta que se mueran, digamos, ¿no? Es decir, la diabetes es una enfermedad, como ustedes saben, muy cara, y es una enfermedad que está también explotando en todo el sistema de salud, digamos, ¿no? Es decir, Fernando, todos estos datos están, y lo estás relatando bien y detalladamente. Ahora, ¿se sabe cuál es el origen? ¿Se sabe cuál es el motivo del por qué la gente se alimenta o todos nos alimentamos de esta manera? ¿O por qué existen estos productos en el mercado?
Mira, hay varias. Obviamente el problema tiene muchas aristas y muchos lugares desde donde mirarlo, por eso nosotros también fuimos consultando diferentes referentes o diferentes, por eso decíamos el tema del sistema agroalimentario, ¿no? Es decir, no solamente es la industria alimenticia, sino hay un montón de cosas más y hay un montón de cosas que se podrían hacer o que se deberían hacer. Pero, por ejemplo, en el primer capítulo también hablamos bastante de la ley de etiquetado, ¿no? Que fue una ley reciente que ustedes habrán escuchado seguramente también. Y que Sí, hemos hecho programa al respecto. Bueno, el etiquetado, por ejemplo, es una primera medida muy interesante que lo que busca no es solamente concientizar a los consumidores acerca de lo que estamos comiendo, ¿no? Que es lo primero que uno ve, digamos, esto de los sellos negros en los productos y que uno empieza a descubrir que, bueno, no eran tan sanos como parece. Sino también lo que busca, en un mediano plazo, un plazo un poco más largo, es que la misma industria empiece a evitar esos sellos y produzca de forma más saludable esos productos que produce a veces sin ningún tipo de control, digamos. Es decir, al no haber conciencia de parte nuestra de lo que estábamos comiendo, la industria en el medio que se liberaba. Entonces podía poner sodio, podía poner azúcar, podía poner cosas y nadie le miraba mucho. Pero lo que se busca un poco con el etiquetado es generar esa conversación. Pensaba, te decía, la industria alimenticia lo que hizo fue bajar costos permanentemente generando este tipo de producción. Y vos decías, porque también parte del documental habla sobre la malnutrición, que yo pensaba, ¿no? La malnutrición caracteriza a personas de escasos recursos y ahora también está pensando abundar en aquellos que sí tienen el recurso económico para poder elegir, ¿no? Nos está faltando la educación en este caso y empezar a bajar claramente qué implica alimentarse y la diferencia entre comer y alimentarse. Y pensaba también en las dificultades que empiezan a abundar en ciudades y en provincias donde se quiere llevar adelante una producción agroecológica, pero el aire se hace irrespirable y se hace muy complicado, ¿no? Bueno, ustedes están en un lugar que es simbólico a nivel nacional, por ejemplo, por el tema del uso de agrotóxicos, ¿no? Es decir, que también es una discusión que está ahí latente, que en algunos países del mundo se ha prohibido. Argentina es el principal per cápita de uso de agrotóxicos del mundo, digamos, y hay toda una discusión con este tema, hay una opinión de algunos sectores médicos que hablan de posibles efectos cancerígenos. Bueno, hay toda una discusión respecto de eso, pero como decís vos, Paola, un poco el problema es múltiple, digamos, tiene que ver con cómo se producen los alimentos, pero también el acceso a los alimentos. Una vez que vos garantizás el acceso, tampoco eso garantiza directamente que las personas sepan qué hacer con ese alimento, ¿no? Es decir, nos contaban la gente de Barrio de Pie que si uno le da una berenjena, muchas mamás no saben qué hacer con esa berenjena, ¿no? Es decir, la necesidad de la educación alimentaria, de incorporar la educación alimentaria en los colegios. Esto es algo que también se plantea y que no se está haciendo. Enseñar a cocinar a los chicos en los colegios, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo este tipo de cosas que me parece que empezamos a darnos cuenta la necesidad de que haya acciones por parte del Estado respecto de las cosas que estamos comiendo, de cómo nos estamos alimentando, porque eso impacta directamente en el sistema de salud, que es lo que también estamos viendo. Venimos mencionando acá en PIP acerca de los kioscos saludables en las escuelas que finalmente se implementaron muy poquito y no dio resultado. Fernando, te queremos agradecer por este contacto. Contanos dónde podemos ver el documental. Bueno, el documental se puede ver en YouTube, lo buscan Lo que no engorda mata. También obviamente en Instagram, Remedia Prod es el nombre de la productora que lo hizo, así que pueden buscar Remedia Prod en Instagram y ahí van a encontrar todo el material. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias y gracias además por asumir la responsabilidad y siempre decimos de acá la valentía de poder plantear estas temáticas en un contexto adverso, en un contexto que lo que favorece es otro tipo de alimentación, son otro tipo de prácticas y bueno, hablar y dialogar con quienes apuestan a la educación como una herramienta para poder elegir y saber qué queremos hacer es muy valioso, así que celebramos y agradecemos esta entrevista. Bueno, muchísimas gracias por el interés y gracias, un placer haber estado con ustedes.